La mañana había comenzado como cualquier otra en Elyria, con la luz de Luminar bañando el reino en un resplandor dorado. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida, los mercaderes ofreciendo sus productos, las campanas del templo repicando con regularidad, y el murmullo de las oraciones llenando el aire. Elara, en su habitual papel como santa, caminaba por los pasillos del templo, rodeada de fieles que la veían como la encarnación de la pureza divina. Su corazón, aún lleno de fe, no sabía que esa paz estaba a punto de desmoronarse. Los primeros signos de la invasión llegaron sutilmente, como el zumbido de un insecto en la distancia. Un grupo de soldados enemigos, vestidos con armaduras negras y emblemas extraños, había llegado a las puertas del reino, pero hasta ese momento no se le había dado la debida importancia. Los guardias fronterizos aseguraban que todo estaba bajo control, y el príncipe, la cabeza de la Guardia Real, insistía en que solo era un pequeño altercado con bandas nómadas. Elara, confiada en la protección de Luminar, no podía imaginar que esos rumores serían el preludio del fin. De repente, las campanas del templo comenzaron a sonar de manera desmesurada, un sonido que resonó como un grito de alerta por todo Elyria. La paz que había definido el reino comenzó a desmoronarse de inmediato, reemplazada por el caos. Elara, parada en la plaza central, miró al cielo, notando que las nubes se habían oscurecido sin razón alguna, y la luz de Luminar, usualmente brillante y constante, comenzó a apagarse poco a poco, como si algo lo estuviera tragando. Las puertas del templo fueron abiertas de golpe, y desde el exterior se escuchó el rugido de los invasores, que ya habían irrumpido en las murallas de la ciudad. Los primeros cuerpos cayeron a las puertas del templo, guerreros desmembrados y civiles que intentaban huir. La violencia que estalló no era una guerra tradicional, sino una brutalidad sin freno. Los invasores no solo mataban, sino que violaban, saqueaban y profanaban lo que una vez había sido un santuario de fe. Elara, atónita, intentó encontrar refugio en la catedral, pero pronto comprendió que ni el templo, ni la fe, podrían protegerla de la furia que se desataba sobre Elyria. Al llegar a la casa de su familia, vio como su padre, un antiguo caballero de honor, caía ante los soldados enemigos, rodeado y crucificado en las puertas del templo mayor. La imagen de su padre, desangrándose lentamente, con los ojos vacíos mirando al cielo, fue la primera herida profunda en su alma. Pero lo peor estaba por venir. En una escena tan brutal como surrealista, su hermana, la joven y dulce Amara, fue arrastrada por los soldados y violada frente a ella. Elara, incapaz de hacer nada, observó cómo la vida se escapaba de su hermana, mientras su alma se quebraba por completo. En ese momento, algo se rompió dentro de Elara. A lo lejos, ella pudo ver cómo las sombras del templo se alargaban hacia el horizonte, como si el propio dios Luminar, a quien siempre había venerado, estuviera mirando desde las alturas con indiferencia. Nada de lo que había aprendido, nada de lo que había creído, la preparó para este momento. En sus oraciones desesperadas, solo encontró silencio, el mismo silencio vacío que ahora resonaba en sus entrañas. Desgarrada entre la impotencia y la rabia, Elara intentó huir, pero las fuerzas invasoras la atraparon rápidamente. En sus ojos, brillaba una furia ciega, pero también una incomprensión profunda. ¿Por qué el dios al que había entregado su vida permitía semejante desastre? El silencio de Luminar era insoportable, como una condena que se sellaba con cada grito y cada muerte a su alrededor. En los pasillos de la casa familiar, sus oraciones se entremezclaban con los sollozos de los moribundos, mientras las puertas de la casa se cerraban. Fue ahí donde Elara escuchó los gritos de su madre,
que se unían al coro de las voces que pedían ayuda, pero también al rugir de las llamas que empezaban a consumir lo que quedaba de su hogar. En su mente solo había una pregunta: ¿por qué Luminar? Pero, como siempre, el dios guardó silencio. Elara despertó en un lugar oscuro, un calabozo helado y húmedo, su cuerpo marcado por la violencia de la invasión. Sus heridas ardían con cada respiración, pero lo que más dolía no era la carne destrozada, sino la sensación de vacío en su alma. En ese rincón sombrío, la realidad de su captura comenzó a asentarse, junto con la brutalidad de los invasores, quienes no solo habían aniquilado a su familia y destruido su hogar, sino que ahora la reducían a una mera pieza de su juego. Elara no era más que un trofeo, una reliquia rota del reino de Eliria, y no estaba destinada a ser salvada. La tormenta en su mente nunca cesaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hermana, aún con su sonrisa inocente, siendo asesinada ante ella. El recuerdo de su madre, su rostro lleno de desesperación, la atravesaba como una daga cada vez que el silencio se apoderaba de su celda. Sin embargo, lo peor de todo era el vacío que sentía al pensar en Luminar, en su dios. Ese dios que siempre le había prometido protección, consuelo, paz. La luz que había sido su guía se desvaneció cuando más lo necesitaba. Elara no entendía, no podía comprender cómo la fe que había sostenido su vida durante tanto tiempo la había dejado desamparada, arrastrada por la oscuridad. Las primeras semanas fueron un ciclo de tortura física y psicológica. Los invasores no mostraban piedad. Elara era golpeada, violada, humillada ante sus captores, sus cuerpos cruelmente despojados de cualquier dignidad. Los soldados, hambrientos de venganza y poder, se divertían con su sufrimiento, mientras su cuerpo se desfiguraba poco a poco, marcado con hierros al rojo vivo. En medio de todo esto, Elara oraba, aunque las palabras salían de su boca vacías, carentes de fuerza. Luminar ya no la escuchaba. Las plegarias de los santos caídos nunca habían sido tan solitarias. Una noche, mientras yacía encadenada a la pared de su celda, una voz fría y cruel rompió el silencio. El Dios que tanto adorabas, ¿dónde está ahora, Santa? ¿Por qué no lo llamas? ¿Acaso te ha abandonado también? Elara levantó la vista, sus ojos vidriosos, llenos de furia y desesperación. Frente a ella, uno de los invasores, un hombre alto con una sonrisa depravada, la observaba. No era un simple soldado, sino uno de los líderes de los saqueadores, y parecía disfrutar del tormento de su alma tanto como el de su cuerpo. Tu fe no te salvará, continuó el hombre mientras avanzaba hacia ella, pero si te entregas a nosotros, podrías ser útil. O mejor aún, podrías morir como una mártir. Elara, en su sufrimiento, comenzó a murmurar, casi como un susurro en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué, Luminar? Ese era el momento en que la luz finalmente se extinguió en su alma. La visión de Luminar apareció ante ella, no como un dios benevolente, sino como una figura distorsionada, una silueta sombría y cruel, su rostro vacío y burlón. No lo entiendes aún, hija mía, la voz resonó en su cabeza, yo solo te di esperanza, no te prometí salvación. En ese instante, el llanto de Elara fue sustituido por la furia interna. La luz ya no existía, todo lo que quedaba era oscuridad. Esa noche, cuando el líder de los invasores la volvió a humillar, Elara ya no era la misma. La furia, el odio, y una fría desesperación se habían apoderado de ella. La muerte de su fe, la caída de su reino, su captura.
Todo había desbordado el límite de su resistencia. La joven santa que alguna vez había predicado el perdón y la misericordia ahora sentía el peso de la venganza con cada fibra de su ser. El Dios que le prometió protección ya no existía, así que tendría que convertirse en su propia salvación. Elara esperó pacientemente en su celda, su mente tan oscura como la prisión que la rodeaba. Durante días, no escuchó más que los ecos de la brutalidad, el retumbar de las puertas que se abrían para traer más víctimas, más sufrimiento. Finalmente, la oportunidad llegó, tan repentina como su necesidad de venganza. El carcelero, distraído por la bebida y el caos de la guerra, se acercó a su celda sin darse cuenta de la astucia que la habitaba. Elara, con las fuerzas que quedaban, logró desatarse de las cadenas. Con la furia que solo el odio puede alimentar, tomó un fragmento de vidrio roto de uno de los vitrales destrozados del templo. El mismo vidrio que alguna vez fue símbolo de la fe, ahora sería su arma de liberación. Con una rapidez desesperada, Elara lanzó el fragmento contra el cuello del carcelero, desangrándolo en segundos. Mientras caía al suelo, Elara sintió por primera vez en mucho tiempo el alivio de una acción que no estaba dirigida por la misericordia, sino por la necesidad de supervivencia. Era su primer asesinato, y la luz de su alma se apagaba con cada segundo. El carcelero, ahora muerto, era solo el primer paso en su descenso. Con la sangre de su captor en las manos y el vacío en su corazón, Elara se liberó de su prisión. Sin embargo, sabía que la venganza no la liberaría, ni la sangre derramada podría devolverle lo perdido. Pero ya no había retorno. Ya no era una santa. Ahora solo era una víctima rota, consumida por su dolor. Elara caminaba entre las sombras, su cuerpo cubierto de sangre, su mente nublada por una mezcla de rabia y desesperación. Había dejado atrás el frío calabozo y, con cada paso que daba hacia la libertad, sentía que algo dentro de ella se desmoronaba, como si fuera un edificio entero colapsando por dentro. Había matado por primera vez, y aunque no sentía arrepentimiento, tampoco experimentaba la satisfacción que había imaginado. Solo sentía vacío, como si la vida misma se deslizara por sus dedos como agua. El mundo a su alrededor ya no era el que conocía. Elyria, su hogar, ahora era solo un conjunto de ruinas, su paisaje desolado marcado por el rastro de fuego, sangre y muerte. Las calles que una vez fueron llenas de risas y fe estaban cubiertas de escombros. El templo de Luminar, su santuario, había sido reducido a escombros, profanado por los invasores que lo habían saqueado sin piedad. Los altares de luz ahora se hallaban rotos, vacíos, cubiertos de cenizas. Elara, ahora libre de sus cadenas, caminaba entre los restos de lo que alguna vez fue su mundo, el eco de su antiguo ser resonando en su mente como una cruel burla. Pero la tristeza no la detenía. Lo que la había mantenido viva era la furia, y esa furia se estaba transformando en algo más. Ya no era solo la sed de venganza, sino la necesidad de destruir lo que quedaba de su antiguo yo. Elara no reconocía a la mujer que una vez fue. La fe, la pureza, la misericordia, todo eso había muerto con Elyria. En su lugar, nacía una sombra, un reflejo distorsionado de lo que había sido. Ya no quedaba nada de la santa. Mientras caminaba por las ruinas de la ciudad, se cruzó con un pequeño grupo de refugiados que intentaban escapar. Algunos de ellos, al verla, se arrodillaron, creyendo que era una salvadora. Pero Elara ya no era quien solía ser. ¿Salvadora?, pensó con amargura. ¿Salvar?
¿Qué queda por salvar?, murmuró para sí misma, su rostro impasible. Cuando uno de los refugiados, un hombre con rostro demacrado, se le acercó, Elara vio en sus ojos la misma desesperación que sentía en su corazón. Una chispa de humanidad titiló brevemente en su pecho, pero no duró. No tenía fuerzas para salvarlos a ellos. Ni siquiera podía salvarse a sí misma. Elara les dio la espalda sin una palabra, sin una mirada de compasión. Los dejó atrás, tan vacía como las ruinas que se extendían ante ella. Mientras avanzaba, el eco de las voces de los caídos, de los familiares que había perdido, de las oraciones de los que aún esperaban su redención, la acosaban. Las imágenes de su madre, su hermana, su padre, la persecución de aquellos recuerdos la hacía tambalear, pero su resolución permaneció intacta. No importaba. No ahora. Aquello que alguna vez había sido su fe ya no la sostenía. Esa noche, mientras se refugiaba en las sombras de una torre derrumbada, Elara comenzó a tener visiones. La imagen de Luminar apareció frente a ella, no como el dios benevolente que alguna vez veneró, sino como un espectro cruel, indiferente. Su rostro era opaco, sin emoción, solo una sombra gigantesca que se reía de su sufrimiento. «¿Qué has hecho, hija mía?», le susurró en sus pensamientos. «¿Creías que podrías encontrar justicia? ¿Creías que el sacrificio valdría la pena?». La visión de Luminar comenzó a desmoronarse en oscuridad, y en su lugar, Elara vio el rostro de su hermana, y luego el de su madre, distorsionados y cubiertos de sangre. «La luz te ha abandonado». «Te he abandonado», murmuró la visión, una burla cruel que le destrozó el alma. Pero Elara no sintió miedo ni arrepentimiento. Solo sintió rabia, un odio visceral que se extendió por cada célula de su cuerpo. La imagen desapareció, y la oscuridad la envolvió, pero ya no le importaba. Elara ya no tenía miedo a la oscuridad. La oscuridad era todo lo que le quedaba. Ya no había luz que la guiara, ni fe que la sostuviera. Solo quedaba la venganza. Cuando despertó al día siguiente, no sentía remordimientos. El dolor físico había sido sustituido por un vacío profundo, pero también por una fuerza nueva, una determinación implacable que la empujaba a seguir adelante. La muerte de su hermana, el sacrificio de su padre, la destrucción de su hogar, todo eso se había transformado en una sed insaciable. ¿Por qué habría de perdonar? Los invasores, los traidores de su propio reino, los clérigos que habían huido sin luchar, todos serían barridos por su furia. Y Luminar, el dios que le había dado falsas esperanzas, también caería. Elara dejó atrás las ruinas de Eliria, su corazón frío y su alma consumida por la furia. Su destino ya estaba sellado. Ya no había vuelta atrás. La venganza sería su único propósito. El último vestigio de luz se extinguió. Epílogo, la fuga del alma. En el último tramo de su huida, Elara se detuvo en una colina, mirando hacia el horizonte donde alguna vez vio el brillo dorado de Eliria. Ahora, todo lo que quedaba era oscuridad. El sol apenas se asomaba por el horizonte, y el cielo estaba nublado por las nubes del invierno, como si todo el reino estuviera muerto. No había esperanza. No había salvación. Solo ruinas y sombras. Elara, ahora completamente rota, sabía que nunca volvería a ser la misma. Los recuerdos de su familia, de su vida antes de la caída, eran solo ecos lejanos en su mente. Pero una certeza estaba clara: no habría redención para ella, ni para el mundo. La guerra que había comenzado con la caída de Eliria,
con la muerte de sus seres queridos, sería solo el inicio de un ciclo interminable. Elara se adentró en la oscuridad, con un único propósito: destruirlo todo. Elara avanzaba por el terreno desolado, el viento helado soplando con fuerza contra su rostro. Sus pasos, firmes pero cansados, resonaban en el vacío de un mundo que ya no reconocía. La ciudad de Elyria estaba atrás, perdida para siempre en las llamas y las ruinas, un símbolo de todo lo que había sido arrancado de ella. Frente a ella, las colinas desnudas y los campos arrasados por la guerra parecían extenderse hasta el fin del mundo, vacíos de vida, de esperanza, de propósito. El sol, opaco y lejano, apenas se asomaba por el horizonte, lanzando una luz gris sobre el paisaje arrasado. Cada paso de Elara era una huella en la tierra muerta, cada respiración una marca en su alma, ahora completamente quebrada. Sus pensamientos, antes llenos de fe, ahora estaban teñidos de un dolor profundo y una necesidad incesante de venganza. Nada la sostenía ya, nada que no fuera la sombra de su propio odio. La diosa que la había guiado, Luminar, ya no era más que una ilusión vacía, un eco de promesas rotas. No quedaba nada de la joven santa que había sido, ni la devoción a la luz ni la creencia en la salvación. Solo quedaba Elara, la mujer marcada por el sufrimiento, la pérdida y la necesidad de venganza. En la lejanía, apenas visible entre las sombras de las montañas, Elara vio las ruinas de lo que una vez fue su hogar. Elyria, su hermoso reino, su refugio, ahora era un montón de escombros, como una estatua rota que ya no podía recordar su forma original. Las calles, antes llenas de vida y oraciones, ahora estaban sumidas en el silencio de la muerte. Las columnas del templo de Luminar, los cimientos de su fe, ahora yacían rotas, pisoteadas por las botas de los invasores y cubiertas de cenizas. Elara se detuvo, mirando a lo lejos, y un escalofrío recorrió su espalda. No era solo el paisaje lo que la perturbaba, sino lo que había ocurrido en su interior. En su mente, las imágenes de su madre, de su hermana, de su padre, todos desterrados por la violencia, se fundían con la visión de su propio rostro, reflejado en la oscuridad. ¿Qué quedaba de ella? La respuesta era clara: nada. No quedaba nada de la joven santa que una vez creyó en la luz, nada de la joven que oraba con fervor por un mundo mejor. Elara, murmuró para sí misma, como si el nombre fuera una memoria distante, una prenda que ya no le quedaba. ¿Quién era ahora? El viento susurraba a través de las ruinas, como si el mismo mundo intentara responderle. Pero en el fondo, Elara sabía que no había respuesta. La luz que una vez la había guiado ya no existía. La fe que había profesado había sido aniquilada en los mismos campos de batalla donde su familia había caído. Luminar había guardado silencio. Su Dios no la había escuchado. Y, sin embargo, en ese vacío, en ese profundo pozo de desesperación, Elara había encontrado algo mucho más oscuro: la furia, el odio, y la necesidad de venganza. Nada más importaba. Con el alma completamente vacía, Elara comenzó a caminar nuevamente, sin rumbo, sin destino más allá de la violencia que le esperaba. A lo lejos, vio una sombra, un pequeño grupo de refugiados, tan perdidos y rotos como ella misma. Pero en sus ojos no había compasión. No había humanidad. Solo vacíos. Cuando los vio, una chispa de memoria la atravesó, una fugaz imagen de su hermana menor sonriendo, su madre abrazándola, su padre levantándola del suelo en sus días de juventud. Pero rápidamente esa imagen se desvaneció. No podía salvarlos.
No podía salvar a nadie. Su propio corazón ya estaba condenado. Elara se apartó de ellos sin una palabra, sin una mirada. No quedaba compasión, ni misericordia en su ser. Solo destrucción. Elara había dejado de ser la santa que rezaba por la salvación. Ahora, lo único que deseaba era hacer que el mundo pagara por lo que le había quitado. La violencia se había convertido en su único lenguaje, y su alma ya no sabía hablar otro. El dolor que había sentido se había convertido en una furia insaciable que la empujaba hacia adelante, hacia la oscuridad, hacia la venganza. Esa noche, mientras se refugiaba en lo que quedaba de una torre derruida, la imagen de Luminar volvió a visitarla, esta vez como un espectro grotesco y burlón. La luz divina se había transformado en sombras. Su Dios ya no era más que un cruel recordatorio de la traición que había sufrido. Ahora que, Elara, susurró la voz, irónica, desde las profundidades de su mente. ¿Qué queda de ti? ¿Qué resta de tu fe? Elara, con los ojos cerrados, dejó escapar una risa fría, casi como un suspiro. Nada. Nada quedaba. Pero, a pesar de la oscuridad que la rodeaba, había una certeza: se vengaría. La luz que le había sido prometida se había extinguido, pero en su lugar, había algo mucho más poderoso, la sombra de su propio dolor. Y esa sombra la arrastraba hacia la destrucción. El mundo había caído. Y con él, Elara. El sol no volvería a brillar sobre ella, ni sobre él iría. La guerra estaba en su corazón, y no había redención para lo que había perdido.